estamos invocando al Espíritu Santo sobre nuestra reunión y nuestra reflexión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que lo es sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenas tardes. Empezamos ya hoy la última sesión de este curso del seminario de estudios legales. Hoy nuestro ponente es don Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas España. Tenemos la alegría de que nos preside nuestro obispo auxiliar, don Santiago Gómez Sierra. A la izquierda de don Santiago está el delegado del apostolado seglar, Enrique Belloso. A la izquierda de Enrique Belloso, don Mariano Pérez de Ayala, que además de ser coordinador nacional del equipo sociopolítico de la Comunidad de Vida Cristiana, es el responsable de Cáritas, el director de Cáritas en Sevilla. Y Pablo Matute, del Movimiento Cultural Cristiano. Ya sabéis que la sesión de hoy está organizada por el Movimiento Cultural Cristiano y la institución del SEA. Y yo, que además de ser responsable de la sección de vida pública, pertenezco también a la institución del SEA. Ya tiene la palabra Pablo Matute para presentar a nuestro ponente. Bueno, pues el tema que nos trae hoy al seminario es los sociales de la Iglesia. Es una vocación al servicio de la sociedad. Para marcar este tema hemos querido hacer una pequeña introducción de un pequeño texto del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, porque yo creo que puede situar un poco como introducción al tema. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, dice en el capítulo 4, al inicio del capítulo 4, que si la dimensión social de la evangelización no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Y sigue diciendo el Papa más adelante: desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Sigue diciendo el Papa: amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común,
y todos somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Todos los cristianos están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. Pues con este pensamiento que nos puede introducir de manera más apropiada al tema que hoy nos convoca, vamos a presentar y en primer lugar a dar las gracias a Sebastián Mora, secretario general de Cáritas España, por haber aceptado la invitación que le hemos hecho a acompañarnos en esta sesión. Sebastián Mora es andaluz, es malagueño, tiene 48 años, está casado, es padre de 3 hijos y trabaja en Cáritas desde hace ya más de 20 años. Comenzó a colaborar en Cáritas Diocesana de Madrid en el año 93, donde en los 15 años siguientes ocupó diversas responsabilidades en los programas de VIH, voluntariado, dependencia, coordinación institucional y comunicación y relaciones externas. En el año 2007 se incorpora a los servicios generales de Cáritas España, especialmente en el área de acción en los territorios. Sebastián Mora posee una sólida formación académica en temas de dirección de centros de servicios sociales y en gestión directiva de entidades no lucrativas, así como en cuestiones relacionadas con su trayectoria profesional. Ha escrito innumerables artículos en revistas especializadas, además de 2 libros sobre voluntariado. También ha participado como consultor y asesor de diversos equipos de trabajo en el ámbito de la inclusión social. Como secretario general de Cáritas España, cargo que ocupa desde el mes de noviembre del año 2009, ha desarrollado un activo papel tanto en los espacios de la Confederación Internacional de Cáritas como en los organismos estatales de coordinación y acción social, plataforma del tercer sector y la plataforma de organizaciones de acción social, entre otras. En calidad de secretario general de Cáritas, Sebastián Mora desempeña también el cargo de director ejecutivo de la Fundación FOESA, para el fomento de estudios sociales y sociología aplicada, constituida desde el año 65 con el impulso de Cáritas Española. Durante los años en que Sebastián Mora ha estado hasta ahora al frente de la Secretaría General, ha dado prioridad al acompañamiento personal de las Cáritas diocesanas que integran la Confederación Cáritas en España y al apoyo con visitas al terreno al trabajo de cooperación fraterna con las Cáritas del Sur. Durante estos últimos años, en el que el impacto de los efectos sociales de la crisis ha sido especialmente intenso, el secretario general se ha involucrado a fondo en el impulso de los análisis sociales de Cáritas, en la adecuación de las respuestas a las nuevas pobrezas y al incremento de la precariedad mediante la puesta en marcha del modelo de acción social de Cáritas y en la denuncia y propuesta de nuevos marcos de relaciones sociales y económicas centrados en la dignidad de las personas más desfavorecidas. Sebastián Mora nació el 18 de mayo del año 66 en Málaga y es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Agradecemos y tenemos un agradecimiento, su amabilidad por aceptar la invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias. Así cuando te presentan así pareces alguien, pero en realidad pues yo siempre digo que soy Seba, un chico de parroquia y que trata de hacer lo mejor posible lo que le toca hacer. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias don Santiago por acompañarnos, muchas gracias a la gente de Cáritas Sevilla, lo que siempre acompaña, acoge como del sur. Gracias a mucha gente y rostros que hace años que no veía y veo por ahí sentados y que me retoman a cuando tenía 20 años y no 48, o sea que eso te da vidilla. Bueno, ¿qué voy a compartir esta tarde? Tenéis ahí el esquema, pero en definitiva lo que quiero compartir básicamente es un triple movimiento. Cuando hablamos de lo social en la Iglesia, hablamos como de un añadido a eso de ser cristiano. Yo como soy cristiano, como yo soy buen cristiano, pues Dios nos decía que hay que ser bueno, pues hagamos cosas con los pobres, ¿no?
Y de alguna forma la tesis que yo mantengo o que quiero mantener con vosotros, y que no es mía, evidentemente, sino que forma parte del magisterio, lo que pasa es que muchas veces olvidado, es que lo social es algo central en la vida, en el mensaje y en la experiencia del Dios de Jesús en la Iglesia. No es un añadido, no es una consecuencia, sino que es algo absolutamente esencial. No por el hecho de ser cristiano yo soy bueno, digamos, sino que soy cristiano porque experimento esa cercanía del Dios de los pobres de nuestra vida. De alguna manera el ámbito de lo social lo hemos acabado sacando del ámbito teologal y teológico y lo hemos metido en un armario que es el armario de la moral social, aunque sea muy avanzada, aunque sea muy radical, aunque sea muy novedosa, pero definitiva moral. Y el centro del Evangelio no es una moral, es un compromiso con la vida y por la vida desde el Dios de Jesús que murió crucificado en un sitio concreto como fue Jerusalén. Desde ahí, pues esos 4 puntos que os planteo en el esquema, ¿no? El primero, ver que la naturaleza íntima de la Iglesia es servicio. Esto es curioso, pero muchas veces se nos ha olvidado. Es que la Iglesia es servicio. Llana y simplemente. Evidentemente es mucho más complicado, pero es servicio. El segundo, que una iglesia que es servicio tiene que ser una iglesia en movimiento, como dice el Papa, una iglesia en salida. No una iglesia escondiéndose y haciéndose fuerte, sino una iglesia en salida. Una iglesia en la frontera, en la periferia, afuera. Y esa iglesia, si sale realmente, tiene un lugar desde donde leer y leerse, que es la opción preferencial por los pobres. Desde ahí tenemos que leer. Desde ese lugar privilegiado del Evangelio que son los pobres. Y uno cuando opta por los pobres, de alguna manera tiene ese triple camino que, citando también al Papa, el triple camino del cuidado de los demás, el cuidado de uno mismo y el cuidado de la creación, que también salía en el texto que leía nuestro compañero. Pues empezando por el principio, por la naturaleza íntima de la Iglesia, hay que leer dos textos, uno de Benedicto XVI y otro del Papa Francisco. Es muy curioso, pero esto es para analizarlo, digo que está bien como curiosidad y os invito a que lo hagáis. Con la llegada del Papa Francisco, como que se empieza a ver pinturas en la iglesia, ¿no? Y entonces hay gente que lo cita mucho, gente que no lo cita, gente que lo cita circunstancialmente, gente que cita solo alguna cosa, pero por el lado contrario también se da gente que ya solo se ha olvidado que existía Benedicto, que existía Juan Pablo II y ahora ya solo se cita al Papa Francisco. Bueno, la dimensión esencial de una iglesia servicio es una dimensión que está inherente en el magisterio de la iglesia de siempre. Está dicho de siempre. Y seguramente quien más claro lo dijo fue Benedicto XVI de los Caritates. No hay iglesia si no hay caridad, si no hay servicio, si no hay salida. No hay iglesia, O sea, lo que dijo fue muy gordo. Yo esto siempre lo ejemplifico una vez hablando con un vicario, cuando salió de Eucaritaje, digo, mira, te voy a explicar lo de la de Eucaritaje. Era amigo, digo que no iba yo de profesor. Digo, ¿cuántas parroquias hay en tu vicaría? Un vicario territorial. ¿Cuántas parroquias hay en tu vicaría que no celebren la Eucaristía? No, ninguna. ¿Cuántas parroquias hay en tu vicaría que no tengan algo de catequesis? De adulto, de primera comunión, algún camino abierto? No, ninguna. ¿Cuántas parroquias hay en tu vicaría que no tengan un servicio organizado de la caridad? Bueno, algunas, porque tú ya sabes qué complicado es esto. Bueno, ahí lo tenemos. Y sin embargo, la iglesia es servicio. La iglesia es servicio. La iglesia nace para servir. La iglesia nace desde la caridad. Hemos vivido años que, pues los obispos han vivido con preocupación muchas veces la identidad cristiana, la identidad católica de Cáritas, ¿no?
Y yo hablando con un obispo, cuando salió también la de los Caritas, a poco tiempo, él hablaba de, bueno, la identidad, sin mostrar clara la identidad de Caritas. Le digo, mira, señor obispo, no se preocupe por la identidad cristiana de Caritas, está muy clara. Preocúpese porque la iglesia sea Caritas, porque Caritas ya es iglesia. Porque es toda la iglesia la que tiene que ser servicio. No solo unos cuantos, no solo unos movimientos especializados, sino toda la iglesia es servicio. Y en segundo lugar es el texto de Francisco, bueno, que yo creo que es una afirmación contundente de la esencia eclesial. El querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. Fijaros que normalmente cuando se habla del querigma, nunca se citaba esa esencialidad de los pobres del querigma cristiano. Una cosa era el primer anuncio y otra cosa era lo que venía después, las consecuencias del primer anuncio. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? No. En el primer anuncio o están los pobres o no hay anuncio. En el primer anuncio o están los pobres o no hay anuncio. Es central en el Evangelio la dinámica de servicio a los más pobres. Es más, lo dice el Evangelio Gaudium, el servicio a los pobres es absolutamente esencial y los pobres son los destinatarios privilegiados de la buena nueva de Jesús. Son los privilegiados. Y por lo tanto es algo que es esencial a nuestra vida cristiana. ¿Y puede haber un cristiano que no tenga en cuenta lo social? No. Mira, es que mi carisma es más... Bueno, bien, cada uno tiene su carisma, pero la versión a los otros, la versión comunitaria, la versión a los más pobres, no es algo que los cristianos podamos elegir. Todos tenemos que mirar al mundo desde los pobres, como elemento eclesiológico fundamental, como elemento absolutamente radical de nuestro ser cristiano. No hay un cristiano no vertido a los otros, no hay una iglesia que no se vierta a los otros. Y esta dinámica de versión está muy clara también en la Evangelio Gaudium, está muy clara en todo el magisterio. Es seguramente una de sus novedades eclesiológicas, es una iglesia en salida hacia la periferia. Una iglesia en salida hacia la periferia. Esto sabéis que fue en el precónclave, parece ser, según dicen los cardenales, el discurso fundamental del cardenal entonces Bergoglio, ¿no? Esa iglesia que era autorreferencial, esa iglesia que estaba enfermando, encerrada en sí misma, esa iglesia que no tenía las puertas abiertas, y cómo lo que se necesitaba una iglesia en salida. Una iglesia heterorreferencial, una iglesia que buscara al mundo. Y parece ser que tuvo mucho impacto en los cardenales porque después salió Papa, o sea que a algunos le debió de gustar de lo que dijo. Pero, fijaros, se está haciendo mucha anécdota de esta nomenclatura del Papa de iglesia en salida. Pero la iglesia hoy misionera no es. El Papa refiere algunas veces eso que en el posconcilio tanto se habló de una eclesiología extrovertida, una eclesiología de puertas abiertas, una eclesiología que sale. Normalmente los cristianos somos muy dados a salir, como nos zurran cuando salimos, volvemos a los cuarteles de invierno, que es cuando nos encontramos a gustito. Digo, es que fuera hace mucho frío. Claro, esto, permitidme que cuente una anécdota. Bueno, todos sabéis que últimamente en Cádiz hemos tenido una cierta polémica, ¿no? con un ministro, ¿no? Entonces la gente decía, joder, qué mal, ¿no? Qué mal. Digo, no, esto es señal de que lo estamos haciendo bien. Lo peor es cuando nos ponen medallas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. La bienaventuranza no pone bienaventurados los que dan medallas, sino los perseguidos por causa de la justicia. Y esa iglesia en salida es una iglesia de intemperie, una iglesia de incertidumbre, una iglesia con caminos difusos, una iglesia con una verdad fuerte y absoluta, pero en un contexto absolutamente incierto, un contexto que tenemos que recorrer todos y todas.
Como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida misionera es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan. Este texto tengo que reconocer que a mí me encanta. Primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan. Esta es la definición del voluntariado de la gente de Cáritas. Una gente que por amor de Dios primerean, son llamados, son vocacionados, se involucran en la realidad, acompañan a las personas en esa realidad, fructifican, generan fruto y después celebramos y festejamos. Aparte, este texto a mí me encanta porque lo que yo estoy disfrutando con los alemanes que tienen que traducir ahora primerear, no balconear la vida, con lo que hemos sufrido, con los alemanes ahora lo están pasando canuta. Cuando vas por Roma y dices, ¡hala! Tradúceme primerear, no balconear la vida, venga, tírate. Pepinillo, no se puede ser un cristiano con cara de pepinillo vinagre, a ver, allí que comer. Entonces, digo, leer algo escrito inicialmente en castellano tiene que tener mucha viveza y nos da como para levantar el hombro con respecto a lo que hemos sufrido tanto tiempo, ¿no? Que ahí traduciendo a todos los alemanes. Pero fuera de la anécdota, yo creo que aquí hay una clave. Si la iglesia de los sociales servicios, porque es una iglesia en salida. Y una iglesia en salida significa una iglesia que pierde cosas, que pierde comodidad, que pierde presencia. Y una iglesia que se gasta y se desgasta. Yo tengo un amigo, muchos me lo habéis escuchado porque me parece una anécdota muy bonita de cómo nos ve. Tengo un amigo ateo que lo quiero mucho y mi objetivo en la vida es convertirlo. Me va la cosa mal, pero yo sigo ahí. Y tengo conversaciones con él, la verdad que es tremendamente interesante, porque es una visión no desde el rencor, sino desde una apertura al diálogo, pero absolutamente convencido que lo mío, que lo nuestro no tiene sentido. Dice, jo, tú me cuentas cosas de la parroquia, de Cáritas y tal, y después me dices que lea el Evangelio. Jesús estaba todo el día por los caminos y vosotros habéis montado un despacho de acogida. Bueno, esa es la visión que se tiene de la iglesia. Una iglesia de despacho frente a un Jesús de camino. Un Jesús de camino que no tenía donde reclinar la cabeza, que se tenía que sacudir el polvo de la sandalia, que se confundía, que lloraba, que se enternecía, que se dejaba tocar, que tocaba, que comía con pecadores, que hablaban mal de él, que le seguía a la gente, que por detrás también le zurraba. Bueno, pues frente a una iglesia de despacho, una iglesia de camino. Esto se ha citado últimamente mucho con aquella cita famosa de von Balthasar con respecto a la teología, ¿no? Cuando la teología dejó de ser una teología arrodillada y se convirtió en una teología de escritorio, ¿no? Y eso se ha pasado al mundo eclesiológico, ¿no? Cuando la iglesia dejó de ser una iglesia del mundo, para el mundo y al servicio del mundo, para convertirse en una iglesia de escritorio. Pues yo creo que aquí hay una clave fundamental. Somos verdaderamente una iglesia en salida. Somos una iglesia manchada, entenderme la metáfora, por el mundo, o somos una iglesia que tratamos de poner muros al mundo para no manchar. Si verdaderamente la dimensión social es tan esencial en la vida de la iglesia, como decía Benedicto XVI, pertenece a la naturaleza íntima de la iglesia, tiene que ser una iglesia accidentada. Qué bonito la frase del Papa también, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. ¿Qué virus tenemos? ¿Qué virus de enfermedad? Porque verdaderamente tenemos que ser una iglesia en salida. Dice el Papa también en una frase que yo creo que es muy aguda, porque el Papa en vez de argentino parece del sur de España, ¿no? Porque tiene un salero tremendo. Y dice, tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas, para que entre todo el mundo y para que alguno también salga. Bueno, sí, para que alguno también salga, pero las puertas abiertas, no encerremos a nadie, que alguno salga
y todo el mundo entre, ¿no? Porque es interesante también que muchos de los que estamos dentro igual lo que tenemos que hacer es salir, ¿no? Bueno, una iglesia en salida. El servicio es inherente, primer punto. Segundo, para que el servicio realmente se muestre como inherente tenemos que ser una iglesia en salida, una iglesia que sin ser del mundo esté en el mundo, una iglesia de puerta abierta, una iglesia accidentada, una iglesia de la frontera, una iglesia de la periferia, una iglesia que busca al otro, que se hace búsqueda del otro. Y una iglesia que sale en misión desde esta inherencia de lo social y una iglesia que se encuentra con los pobres. Mirad, cuando muchas veces se habla en muchos contextos de la opción preferencial por los pobres, la retórica o la simbólica nos lleva a Latinoamérica, nos lleva a la teología de la liberación, nos lleva a un radicalismo revolucionario, nos lleva a algo extra eclesia, nos lleva a algo incluso que aparece como no ortodoxo dentro de los manuales de teología católica. Y sin embargo, la opción preferencial por los pobres, quien mejor la tematizó fue Juan Pablo II, que no es sospechoso de teología de la liberación. La opción preferencial por los pobres es un ejercicio de primacía de la caridad dentro de la tradición de la Iglesia. Todo cristiano, personal y comunitariamente, tiene que tener en cuenta en el uso de sus bienes y en su vida ordinaria la opción preferencial por los pobres, solicitud o rey social. Hay una llamada radical. No podemos vivir de espaldas a los pobres. Nadie, ni obispo, ni cura, ni laico, ni medio pensionista, nadie es una muestra del ejercicio de la primacía fundamental de la caridad cristiana. Si veis, esto se ha repetido en el magisterio, pues desde los santos padres, de una forma muy radical y muy fuerte, en todos los papas. Algunos con mayor radicalidad, otros con menor radicalidad, pero absolutamente en todo el magisterio social. Otra cuestión es la capacidad que hemos tenido los cristianos, personal y comunitariamente, para relativizar este principio. Pero eso forma parte de nuestro pecado personal y parte de nuestro pecado social. Pero nunca técnicamente se ha relativizado. Otra cuestión es la importancia que se le ha dado, que evidentemente ha sido una importancia de segunda división. Ha sido una importancia de, bueno, hay cosas importantes y cosas que tienen que salir para adelante, ¿no? Porque con esto de lo social ocurre el efecto Aracena, que muchos me habéis escuchado, ¿no? Una voluntaria de Cáritas de Aracena, en una charla que tuve por allá, hablaba yo de la primacía del amor o de la opción preferencial por los pobres, y me decía, sí, pero aquí los sociales de la Iglesia, el mejor sitio para curar jamones. El mejor sitio para curar jamones, y no ir al baile. Y eso, dice, el más oscuro, el más frío y el más apartado para lo social. Esa primacía es una primacía de puerta trasera, no una primacía de puerta delantera. Lo primero, los horarios de misa. Lo segundo, la catequesis. Lo que sobra, pagar. Iros a cualquier dinámica pastoral. ¿Que hay parroquias que no? Claro, hombre, claro. Que en Sevilla no pasa, ya no pasa. Pero en otros sitios sí. No vaya a coincidir los pobres con los niños de la catequesis, porque, hombre, a ver, una cosa es la opción por los pobres y otra que la liemos, ¿no? Porque, claro, porque ya sabemos los pobres son. No vayamos a manchar, mi hijo no. Pues yo creo que hay una pregunta. Es decir, esta opción por los pobres no es, como dijo Benedicto en la Parecida, y como repite el Papa Francisco, no es una opción ideológica, sino que es una opción cristológica, de aquel que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y este camino kenótico de abajamiento es claro en toda la teología, en toda la razón cristiana, en toda la razón cristiana. ¿Dónde está nuestro corazón?
está realmente en esta primacía del amor a los pobres o no. ¿Cómo podemos vincular esta opción preferencial para los pobres? Ahí pongo 4 puntos. El primero, tendría que ser una iglesia que tenga un corazón que ve, como dice Benedicto XVI del programa del Buen Samaritano, es un corazón que ve. Tenemos que analizar y ponderar el mundo, tenemos que analizar y ponderar la realidad, tenemos que enfrentarnos a lo que nos pasa. Vivimos un momento como sociedad que yo llamo de ignorancia informada. Nunca en la vida hemos tenido tantos datos y nunca hemos sido tan ignorantes como ahora. Somos una serie de tontos con mucha carga de información. Y si queréis hacer la prueba, ahora sacáis un smartphone de eso, y os vais a cualquier buscador, vais a tener todo Google, y ponéis Sebastián Mora. Veréis la cantidad de entradas que hay de Sebastián Mora. Para conocerme no me conocéis. Sabiduría sobre mí no tenéis. Y eso nos pasa en todos los órdenes de la vida. Tenemos tal cantidad de información, tal saturación de información, que somos incapaces de saber reconocer eso. Que levante la mano, alguien habla, ¿Quién antes de la crisis, es decir, hablamos hacia el año 2007-2008, sabía que era la prima del riesgo? Porque la crisis nos trajo una prima nueva. Tenemos la prima remedio, la prima Manuela y la prima de riesgo. Y te encontrabas el lunes que en España se habla de fútbol, a la gente de la cafetería hablando de la prima de riesgo. Ha subido, ha bajado, nos van a rescatar. Y pregunta, ¿y qué es la prima de riesgo? No sé, pero está alta. Claro, con mi padre con el colesterol, no sé lo que es, pero está alto. Y tampoco como tanto chorizo, todos los días. Oye, hemos llegado a creernos que sabemos, que tenemos conocimiento del mundo y no tenemos un análisis, una ponderación, un diagnóstico, una visión sabia del mundo. Una visión sabia del mundo. Tenemos datos como nunca hemos tenido. Pasan todos los órdenes, Yo tengo 3 hijos, 18, la niña 14 y el pequeño 9. Los 2 mayores, bueno, pues en el colegio, en el instituto y ahora en la universidad han hecho todo tipo de cursos sobre sexualidad. Información tienen mucha más que yo, saben cosas que yo no sé. Ahora, sabiduría sobre la vida sexual, ni que ustedes lean. Información toda. A ver, ¿quién sabía los efectos de la cocaína cuando tenía 15 años? ¿O del cannabis? Ninguno. Ahora lo saben todos. Ahora fuman más porro que nunca. La información no lo es todo. Tenemos una iglesia que ponderar, tiene que dar una imagen sabia de la realidad. Y dar una imagen sabia de la realidad es una imagen no tremendista, una imagen cariñosa al mundo, una imagen que sale a comprender el mundo, no solo a analizar el mundo, una iglesia que es propuesta para el mundo y no solo condena del mundo, una iglesia que mira valientemente al mundo, una iglesia que propone caminos distintos al mundo, un corazón que ve. ¿Cuánta falta hace discursos sobre la realidad desde la experiencia del Dios de Jesús, que acoge, que ve, que sana, que salva, que critica y que hace de todo? Esa imagen ponderada. ¿Por qué en los momentos actuales la comunicación es tan importante? Porque si somos capaces de dar una imagen ponderada del mundo, tenemos vías abiertas. La gente está necesitada de visiones del mundo. La gente ya compra cualquier discurso sobre el mundo, aunque sea por poco diferente que sea, porque necesitamos
Ahora venía en el tren leyendo un libro, se llama La Sociedad del Cansancio, un librito muy pequeño, de un coreano que vive en Alemania. Y de alguna forma viene a decir esto, es decir, la gente está tan cansada que necesita visiones del mundo. Porque la realidad es tan aplastante que necesitamos una visión sabia del mundo. Como decía Sartre, solo los tontos se conforman con la realidad. Bueno, necesitamos desideologizar este mundo, elevar el tono moral de este mundo, para tener una visión ponderada sobre lo social, sobre la realidad, sobre el mundo. En segundo lugar, una iglesia abierta, una iglesia en salida, una iglesia que es caricia para el mundo. Cuando nos recibió el Papa a Caritas Internazionali, tuvo aquella frase tan feliz de «Soy la caricia de la iglesia al mundo». ¿Qué es Caritas, Santo Padre? La caricia de la iglesia al mundo. Hay una realidad muy contundente y es: el mundo es verdad que se mira por los sentidos de la inteligencia, pero se mira también, se siente en la medida que nos contaminamos con la caricia. ¿Qué nos contaminamos con la caricia? ¿Cuántas veces sufrimos cuando tenemos que acariciar algo que nos repele? ¿Cuántas veces decimos que la persona sin hogar huele, que va sucio? ¿Cuántas veces nos levantamos de un sitio porque se nos sienta al lado algo que nos duele? ¿Cuántas veces damos una limosna y parece que estamos jugando a las canicas, tirando la moneda encima de la mano por no tocar? El mundo se palpa, el mundo se siente. Tocar las llagas del mundo, mezclarnos y contaminarnos con el mundo, mezclarnos y contaminarnos con los pobres. A mí, de las cosas, en Mozambique estuvimos visitando unas pequeñas aldeas, y hubo una aldea que nos abrió las puertas de su casa y nos pusieron allí unas cosas de comer verdaderamente rarísimas. La primera reacción que yo tuve es, y mira que yo me como todo, pero fue... Y entonces las dos primeras pasadas no comí nada. A la tercera pasada, la señora de la casa me preguntó: ¿pasa algo con nosotros? ¿Por qué no te contaminas con nosotros? ¿Por qué no te contaminas? Porque si no te contaminas, si no te haces uno con nosotros, es que no estás aquí. Y eso nos pasa muchas veces a los cristianos, que tenemos grandes discursos sobre la pobreza, que tenemos grandes declaraciones sobre la pobreza, pero después cuando cerramos los ojos hemos visto a los pobres por televisión como gran parte de la sociedad. Y la realidad de la pobreza no solo se piensa, no solo es una intención, sino que tiene que ser un contacto real y cotidiano. Decía en una carta muy famosa de San Ignacio a los jesuitas de Padua, la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eternal. Es decir, el contacto. ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuánto tiempo perdemos por la gente empobrecida? Si cerramos los ojos, ¿están en nuestra agenda? ¿O forma parte de ese tiempo excepcional que damos en nuestra vida? En nuestra vida cotidiana, ¿dónde está? Algo tan natural, ¿no? Como que un niño te diga: papá, y si no tiene para de dormir, ¿por qué no sube a casa? Qué natural, ¿verdad? Y que antinatural nos parece a todos. Y sin embargo la mirada del niño es nítida. En casa hay un cuarto con una cama y aquí un señor viviendo en la calle. A ver, ¿cómo se casa esto? ¿Cómo se casa? Ese tocar las llagas. Fijaros cómo ha calado en el mundo la realidad de un Papa que toca, de un Papa que abraza, y abraza a enfermos, abraza a gente que se encuentra, te abraza a ti, abraza a monja, abraza a cura, a obispo, y te deja desarmado. Un Papa que abraza, que toca,
que se deja tocar también. Pues yo creo que aquí hay una imagen que es muy clara. Una iglesia que verdaderamente opta por los pobres, no una iglesia que intelectualmente ha optado, sino que estamos contaminados cotidianamente de la vida, del día a día y de la cotidianidad con los más pobres. No como un hecho excepcional de los viernes por la tarde, sino como un hecho cotidiano de toda una vida. De toda una vida. Porque hace una semana hemos tenido un encuentro en Cáritas, el primer encuentro de derechos humanos, y vino una compañera de Cáritas de Bukavu, en el Congo, que están haciendo un trabajo de defensa de derechos humanos que básicamente es alertar sobre las violaciones de derechos humanos en los distintos poblados. Y son gente cristiana, católica, que tienen un teléfono satélite escondido, porque si descubren que lo tienen, lo matan. Y cuando hay alguna guerrilla que está en un pueblo, pues avisan que están entrando en tal pueblo, o han violado a tal mujer, o han quemado tal iglesia. Bueno, pues son como alertas y antenas de lo que va pasando. Eso significa jugarse la vida. Y hablando con esta chica que lleva ese programa, con Matilde, nos decía, dice, es que en España, los días que llevo, vosotros habláis de compromiso por la vida, pero no comprometéis vuestra vida. Nosotros comprometemos nuestra vida en el compromiso por la vida. Dice, pues verdad, encima tiene razón. ¿Por qué? Porque no tocamos, no nos dejamos contaminar, no nos llevamos a dejar la calle en nuestra casa, ¿cómo vamos a llevarlo? No nos dejamos contaminar. Y ese es el paso. El paso al cual estamos llamados todos, según su carisma, su condición, su vocación y lo que el Espíritu la alumbre. Pero estamos llamados todos. Estamos llamados no a comprometernos por la vida, sino que en la lucha por la vida comprometamos nuestra vida. Hace poco en un encuentro con grupos pro vida, con esto de la ley del aborto, tuvimos una reunión. Claro, porque aquí se dan todas las contradicciones del mundo. Por un lado, defendemos a ultranza la vida y una vez que ha nacido ya nos olvidamos de que una vida, y ya, bueno, que se arregle, que otros arreglen la vida, ¿no? Y le refería a esta circunstancia, ¿no? Si nos comprometemos en la defensa de la vida, comprometamos nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a eso? Vamos. ¿No estamos dispuestos a eso? No seamos tan absolutamente ridículos para decir. Si verdaderamente defendemos la vida, tenemos que comprometer nuestra vida. Y comprometer nuestra vida es implicarnos y complicar. Porque quien se implica, se complica. Y quien no tenga una vida complicada por la implicación, es que está tocando tangencialmente la vida de los pobres. Es, bueno, pues alguien que pasa por allí, una especie de turismo social o espiritual, pero no mucho más. En tercer lugar, si una iglesia que tiene sabiduría del mundo, que es caricia para el mundo, que se contamina del mundo, es una iglesia que tiene que ser también profeta de la justicia, combatir las causas estructurales. Porque fijar, este tocar y dejarnos contaminar por los rostros concretos de la pobreza no puede ir en contradicción con la lucha estructural, con la lucha por los derechos de las personas más empobrecidas. Normalmente en la iglesia hemos sido cuidados a la dicotomía, cuerpo y alma, contemplativo y activo, los de lo social y los de la liturgia, los de la justicia y los de la caridad, incluidos, fijaros, tenemos dos dicasterios, ¿no? Justicia y paz para la justicia y Corum para la caridad. Bueno, pues cada uno hace su trabajo. Y sin embargo, si defendemos la justicia, tiene que ser no desde una idea, sino desde un contacto real que genera ideas para defender la justicia. Los cristianos no somos ideólogos de salón, somos contaminados por los pobres, en el buen sentido del término, que salen en la lucha por la justicia. Salimos desde el encuentro con el rostro a la lucha por la justicia. Salimos no a defender la ecología, sino desde el rostro de la persona hacemos defensa ecológica. Desde ahí, desde ese contacto, desde ese poner nombre.
En los encuentros yo siempre digo, me parece muy buena idea y muy buena hipótesis social. Ponle rostro. Hace poco en un encuentro con una secretaria general de un ministerio, nosotros le exponíamos una serie de casos concretos que están ocurriendo con respecto a un ámbito, ¿no?, de lo social. Y en un momento determinado ella nos dijo, no me cuentes historias personales, dame agregados estadísticos. Porque la política se hace con agregados estadísticos. Y yo le dije, la vida con nombre. La vida con nombre. ¿Cómo no te voy a poner nombre? Si es que nosotros trabajamos con la justicia desde el encuentro con los nombres. Y desde ese encuentro hacemos teoría, claro que sí. Desde ese encuentro hacemos filosofía, claro que sí. Y desde ese encuentro hacemos teología, claro que sí. Pero desde ese encuentro. Y estamos llamados a esa lucha, a esa confrontación con el pecado estructural o con la estructura de pecado. Fijaros, hay una cosa, y esto lo digo a modo de hipótesis, bien interesante en la exhortación apostólica. La exhortación apostólica, en terreno de novedades, digamos, en el magisterio social, tiene, yo diría que pocas o ninguna de novedades. Sí tiene muchas novedades en la forma de expresión y tiene muchas novedades en la radicalidad con la cual se plantea esa doctrina social. Pero sí hay un pequeño apartadito, es una ligera frase, que el Papa dice, no solo estamos llamados a la redención de las personas, sino a la redención de las estructuras sociales, de las relaciones sociales. Ahí hay un filón que siempre la Iglesia se ha movido con mucho temor. Cuando el pecado estructural, se hablaba de estructura de pecado, no habló de pecado estructural Juan Pablo II, sino de estructura de pecado con solicitud de leyes sociales, porque en esencia solo la persona puede pecar. Después habló de pecado social, y ese pecado social era como un agregado de pecados personales y un algo emergente que no se sabía tematizar muy bien. Y aquí el Papa introduce eso de las relaciones sociales necesitan redención, tienen que ser redimidas, salvadas. La soteriología cristiana ha sido una soteriología personal. Bueno, aquí hay, no quiero sacar de quicio, pero sí que hay, es decir, hay relaciones sociales perversas que necesitan ser sanadas con relaciones sociales no perversas, no pecaminosas, no estructurales. Y aquí hay algo que tenemos, porque fijaros, en sociología y en teoría política no hay nadie que no hable de estructura, pero tampoco hay nadie que dé una definición satisfactoria de lo que es una estructura social. Todo el mundo hablamos, y existe, a ver las hayas, como dicen los gallegos, pero a la hora de tematizar es muy complejo. Para algunos la estructura es algo simplemente un agregado de decisiones individuales, para otros es un algo más, es más que la suma de las partes, pero nos relacionamos de una manera compleja con esto de las estructuras, y teológicamente mucho más compleja. Sin embargo, aquí hay un llamado clarísimo. Somos más. La persona no es disuelta en las estructuras, pero las estructuras condicionan a las personas. Y ahí tenemos un llamado claro. Comprometerse con el mundo de los sociales, también luchar por esas relaciones sociales, estructurales, económicas, sociales, culturales, que de alguna manera existen. Pues fijaros, la batalla más grande que tenemos que combatir en estos momentos, y digo la más grande, lo digo con conocimiento de lo que digo, es lo que yo llamo el combate cultural del imaginario social en el cual nos movemos. Un imaginario social donde el escenario de la impotencia está por encima del escenario del que podemos, fijaros que esto lo decía yo antes de que saliera el partido político, pero ha salido, igual tengo que coger el copyright, pero el escenario social de la impotencia es imposible hacer algo más de lo que hacemos. Ese es el discurso económico de la actualidad, es imposible.
Y como es imposible, pues tú un valle de lágrimas, a ver cuando salimos del valle de lágrimas. Pero el cómo consideramos a los otros, el papel de los otros, ¿qué entendemos culturalmente por dignidad humana? Porque hemos vivido épocas de la historia con mucha más violencia, épocas de la historia con una pobreza mucho más radical, épocas de la historia políticamente mucho más desencarnada que la de ahora. Pero nunca hemos vivido una época de la historia donde la humanidad se haya considerado como población sobrante, donde se hayan desdibujado tanto las fronteras de la dignidad. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Lo hemos desdibujado. Y por eso nos preguntamos cuánto cuesta una vida humana. Por eso hablamos de continentes sobrantes. Por eso hablamos ya no solo de población excluida, sino de población sobrante. Porque hemos desdibujado lo que es la dignidad humana. ¿Qué es ser humano? Y hemos relativizado el absoluto de lo humano. Ese absoluto relativo que decía Luis, relativo respectivo a Dios, lo hemos relativizado. Y ahora es un relativo absoluto si se puede. Con lo cual ya no es absoluto. Bueno, ahí hay una llamada de que tenemos que hacer. Y en último lugar, es una iglesia evangelizadora y evangelizada. Evangelizadora se entiende, que está en nuestro ADN, pero evangelizada, qué bonito eso que tantas veces decimos de los pobres nos evangelizan. A que esa frase nos gusta a todos. Los pobres nos evangelizan. Y yo después pregunto el qué, y ya nos quedamos callados. Pero los pobres nos evangelizan. ¿Verdaderamente nos evangelizan? ¿Son el centro? ¿Ponemos los oídos a que nos evangelicen los pobres? Bueno, pues esa iglesia que es un corazón que ve, que es caricia al mundo, que es profeta de la justicia y que es evangelizadora y evangelizada, y que tenemos que vincularla desde esos tres cuidados: el cuidado de los demás, el cuidado de nosotros mismos y el cuidado de la creación. En definitiva, caridad, espiritualidad y ecología. Fijaros que esta triada el Papa la tiene desde el principio. Ese es San Francisco, un hombre de espíritu, un hombre de hermanamiento con la naturaleza y un hombre de hermanamiento con los más pobres. Ese triple cuidado de los demás, de uno mismo y de la creación, como leía al principio. Esa es la triada que de alguna forma el Papa está mostrando continuamente como su evangelio programático. Cuidar y tutelar la creación. Sabéis que ahora está escribiendo una encíclica sobre ecología, donde, bueno, pues está haciendo una encíclica incluso participada con muchos pueblos del sur, especialmente de la zona amazónica, donde se está haciendo eco de la lucha de las comunidades en Latinoamérica, en África, una encíclica que entendemos en libros relacionados. Ese triple cuidado. Bueno, estamos llamados a ese triple cuidado. Y no es cuidarnos a nosotros para después cuidar a los otros, no, es un triple cuidado que es congénere, que es coetáneo, que es a la vez. Si nos cuidamos nosotros, cuando ya estemos cuidados, saldremos al otro. No es un cuidado tipo del pensamiento positivo actual, ¿no? Esto que tanto ha emergido, ¿no? Del COAS, del pensamiento positivo, del quiérete a ti mismo, de cuando te quieras ayudar al otro, de definitiva si estás triste porque quieres estar triste, aquello de la filósofa americana, ¿no? Sonríe y muere, esa es la técnica que tenemos. Si no sonríe, muérete. Porque la tristeza no debe existir, el sufrimiento no debe existir. Y desde ahí, por terminar, y toda esta iglesia vertida hacia lo social, fijaros que he dicho que una iglesia vertida hacia lo social, sanidad, su naturaleza íntima, lo social, bueno, pues es una iglesia y es una comunidad y es una vivencia y experiencia de los cristianos que sabe que todo esto tiene que buscarlo en las resonancias del alma. Como decía San Juan de la Cruz, la fonte que emana y corre. La fonte que emana y corre. Ahí es donde está. No hay resonancia de lo social sin resonancia del alma. No hay acción sin contemplación. No hay espiritualidad sin compromiso. Sino que estamos llamados a profundizar nuestra espiritualidad para profundizar nuestro compromiso. Estamos llamados
a tener una mistagogía de la justicia, a tener una espiritualidad de la justicia desde esa experiencia personal de compromiso con el mundo y desde el mundo. Cuidar la espiritualidad, cuidar el compromiso. Cuidar y salir hacia lo social tiene que ser desde cuidar la espiritualidad. No son dos hechos, no es Marta y María, es Marta María. Todos somos Marta María, no un cachito de cada una, sino todos somos una mixtura de contemplativo y de activo. Pero sabemos que la resonancia del alma es una resonancia muy exigente, una resonancia muy comprometida, una resonancia que nos desestabiliza. Y también con San Juan de la Cruz, para terminar, sabemos que para ir donde no sabemos, has de ir por donde no sabes. Y para ir donde no sabes, para ir donde no quieres, has de ir por donde no quieres. Ese es el camino de una iglesia social y en salida. Una iglesia que desde una profunda experiencia del Espíritu sale a lugares desconocidos, sin miedo, sin temor, sabiendo que confiamos en aquel que todo lo puede. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Creo que puesto de manifiesto la fuerte convicción que tienes y la experiencia que tienes de esa iglesia como servicio y como servicio. Ahora, después de esto que tú has expuesto, me imagino que en la sala habrá preguntas. Ahora es el turno del coloquio. Así que animamos a esas preguntas, teniendo tan excelentes conversadores, pues puedan responder a nuestras preguntas. No todos a la vez. Hoy disponemos de un tiempo para coloquio. El tiempo de coloquio está muy reducido, pero hoy disponemos de un tiempo suficiente para alguna aportación, alguna pregunta al ponente, también para alguna... Sí, Isabel. Bien. Yo, gracias, Sebastián, por tu magnífica reflexión, que a mí me ha creado una cierta inquietud. Isabel, perdona, ponte por lo menos de pie para que si no... Bueno, decía que gracias, Sebastián, por su magnífica reflexión, que a mí me ha creado una ligera inquietud, pero no te preocupes, voy a dormir bien, porque cuando me vaya de aquí, pues, no sé, el telediario, que si Susana Díaz, que si no, que si tal, se me va a olvidar gran parte de lo que has dicho. Y entonces me volveré a acordar mañana por la mañana cuando vaya a misa y escuche lo de la iglesia peregrina por la tierra, y vamos así. Eso me suena a lo que oí ayer, e incluso en mi parroquia yo diré que te he escuchado, que dará un cierto caché, una cierta importancia, pero luego realmente yo creo que voy a seguir igual. Con esta reflexión, si te parece dura, es lo que estamos oyendo. Llevamos años escuchando que realmente la iglesia se tiene que implicar, que nosotros tenemos que ver el rostro humano de Cristo en cada uno de los necesitados, en cada uno de los pobres. Lo decimos yo, no tan bien como tú, pero también si me pongo, también me sale. Pero luego realmente no transforma mi vida. Y te informo, por ejemplo, que si está, porque aunque eres andaluz, no eres sevillano, pero supongo que Mariano te habrá informado. Vivimos en una ciudad donde el paro es impresionante, donde dentro de unos días va a haber montones de niños que se cierran los colegios y no tienen dónde estar, y su escuela de verano y su campamento va a ser la calle. Y yo veo que los cristianos de Sevilla no nos movilizamos. Y hace unos días hiciste un estudio diciendo de la cantidad de hambre que había en España y cómo esa pobreza estaba incidiendo sobre todo en los niños. Y yo no he visto aquí a los cristianos haciendo unas colas impresionantes donde tengo que trabajar, donde tengo que dar mi dinero, donde tengo que dar parte de lo que me sobra, no digo de lo necesario, de lo que me sobra, para que esos niños no pasen hambre. En definitiva, que muchas gracias y que realmente a ver si de verdad abrimos un coloquio de verdad y nos planteamos los cristianos de Sevilla qué nos está pasando para estar tan adormecidos y tan poco sensibles a la realidad de que está al lado de nuestra casa, en
en mi mismo bloque, en mi misma planta, hay gente que lo está pasando muy mal. Y yo, pues le digo buenos días y pobrecito, a ver si hay suerte y encuentra trabajo, pero nada más. Sí. Bien, es verdad todo lo que dice Isabel, pero yo creo también que tenemos que tener una mirada más cariñosa sobre la realidad de los cristianos. Creo que podemos hacer mucho más, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Creo que estamos haciendo muchas cosas. Poco, sí. Prudente, sí. Que tenemos que hacer mucho más, sí. Pero también festejemos lo que estamos haciendo. Y hay signos de festejo también. Hay signos de festejo. Yo creo que no solo hay signos de resignación. Es verdad que la realidad es tan severa y tan fuerte que nos está pudiendo, pero también es verdad que estamos pues con fuerzas limitadas seguramente y con poco compromiso haciendo mucho. Yo creo que la crítica, que seguramente es tan radical como la que haces tú, puedo hacerla yo en muchos momentos, bueno, pues también hay que hacerla desde el querer, el cuidar y el mimar lo que estamos haciendo, porque hay muchas experiencias de la cual puedo dar testimonio que se están haciendo. Hay muchos cristianos abriendo sus casas, hay muchos cristianos cediendo sus segundas viviendas, hay muchos cristianos dando un sueldo, hay muchos cristianos implicados en distintos temas de voluntariado. Que hay pocos, sí. Que debiéramos hacerlo más radicalmente, también. Pero bueno, pues hay signos. Que tendría que haber signos también a nivel más de iglesia jerárquica, bueno, pues también. Todo eso te digo, pero creo que estamos haciendo cosas que nos quedan mucho por andar y que nos queda también, bueno, pues ponernos un poco ahí en manos del Espíritu, no de los codos, ¿no? Sino realmente, bueno, pues por dónde nos van conduciendo el Espíritu y si le estamos atendiendo, ¿no? O sea que sí, lo comparto, pero también gocemos de esos pequeños fueguitos que diría Galeano, ¿no? Que son cosas que no quitan el hambre del mundo, pero nos hacen reconocibles la lucha por esa, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando tenemos el discurso o el cuerno crítico tan grande, a veces nos paralizamos más que nos movilizamos. Entonces, sí, el Evangelio es mucho más exigente, mucho más propositivo, y la alegría del Evangelio significa comprometernos mucho más, pero también celebremos esos pequeños gestos, ¿no? que van surgiendo y que se van haciendo. Tino, sí. Buenas tardes, yo soy Tino Rodríguez del Movimiento Secular Claretiano. Quiero darle las gracias a Sebastián, no por su discurso, que es brillante, sino porque a mí me han conmovido personalmente. O sea que me voy con demasiadas preguntas. Quizá no hubiera sido bueno escuchar. Ya me comentaron que es peligroso, pero bueno. Un par de preguntas, aprovechando que está aquí Isabel, dice, estás tú de Cáritas, estás en Santiago. Eso que has hablado muy al principio de la pregunta que le hacía al vicario, ¿vale? De cómo funcionaba la Eucaristía, cómo funcionaba la catequesis, cómo funciona la Cáritas. Y en el sentido de esos bloques estancos que a veces hacemos, que lo tenemos metido en la cabeza, precisamente por eso. Porque una cosa es justicia y paz y una cosa es cuando vamos a la manifestación contra el aborto y otra la lucha contra el hambre. Son cosas distintas. Y otra cosa es la Eucaristía. Y preguntándole a los dos también, a los Santiago, con respecto a las prioridades pastorales, porque ¿en qué medida se hacen esfuerzos para que Cáritas sea el corazón de la Iglesia en la diócesis de Sevilla y en la Iglesia de España? En el sentido de que hasta dónde los esfuerzos para entender de una vez que no hay Eucaristía si no hay caridad, que no hay reconciliación si no hay caridad, que no hay primer anuncio si no hay caridad. Dejo esa reflexión positiva. Bien, yo te diría que he tenido una experiencia este curso muy rica para mí, la verdad. He hecho la visita pastoral a 30 parroquias de nuestra diócesis, ¿no?
durante el curso, dedicando una semana a cada parroquia. Y en todas ellas he tenido un encuentro con voluntarios de Cáritas, dentro de yo creo que en las comunidades parroquiales, en general, en nuestra diócesis, el tema de Cáritas está absolutamente presente. Es más, una colecta, la primera colecta del mes de todas las parroquias de Sevilla se dedica a Cáritas. El testimonio que te dan el grupo de Cáritas es que esa colecta es el doble o el triple de lo que son las colectas habituales el resto de los domingos en las parroquias. Y lo que se está haciendo en la desarrollo de Cáritas parroquiales es admirable. Yo lo digo de verdad. Yo creo que no vamos con lo que tenemos encima porque ¿qué podemos hacer? Pero a mí me edifica realmente y le doy gracias a Dios por toda esta realidad que he encontrado, ¿no? En la Iglesia de Sevilla. Yo creo que a nivel diocesano habrá pocas cosas con tanta relevancia y tan bien estructurada en la diócesis de Sevilla como Cáritas diocesana. Ahí está el director. Yo creo que también estas cosas tenemos que verlas. ¿Qué pasa? Y ahora yo hago una aportación que quisiera que también Sebastián la comentase. Es que yo creo que nosotros a veces hablamos de estas cosas como si fuésemos la religión del Estado y como si fuera algo nuestro. Es decir, hablamos de que la Iglesia tiene que ir a las periferias, pero yo creo que lo vamos a tener muy fácil, porque la Iglesia está siendo empujada a la periferia, ella misma. Por tanto, vamos a tener muy fácil estar en la periferia, porque estamos siendo empujados a la periferia. Yo no sé si ellos, en la relación que tienen con el gobierno o con los poderes económicos en España, no somos considerados realmente como periferia, pero es que eso lo podríamos repetir en muchas experiencias de la vida de la Iglesia. Yo creo que a veces, y por tanto, quien está en la periferia puede hacer lo que puede hacer. Nosotros podemos hacer también, y digo esta misma imagen que ha dicho Sebastián, de que la dimensión de la caridad es esencial a la vida de la Iglesia. Yo la repito en todos los encuentros con Cáritas que he tenido a nivel parroquial. Le digo, es como un trípode, y además casi lo mismo que ha dicho él. No podría haber una parroquia sin misa, no podría haber una parroquia sin catequesis, puede haber una parroquia sin una caridad organizada de la comunidad cristiana. Pues claramente no. Y acudo pues a la introducción que hace Benedicto XVI en ese documento legislativo, que no es un documento de intenciones pastorales o de catequesis, que es la naturaleza íntima de la Iglesia. Lo hizo, creo que fue el mismo día de la dimisión o cuando el documento, y en la introducción habla de esto, ¿no? Pero también empleo otro, digo, no me quiero enrollar, empleo otro, creo que de aquí también tenemos que sacar otro argumento. Y es que precisamente porque no puede existir la Iglesia, porque es un elemento esencial, la caridad, tampoco la caridad puede existir, digamos, como una dimensión, o mejor dicho, como un nivel estanco respecto de los otros. También en la caridad hay que anunciar la palabra, y también la caridad tiene que festejar, y festejar no es que montemos un chiringuito, también festejar es también que festejemos en la Eucaristía, que es donde se festeja, ¿no? Realmente, porque el Papa lo dice, creo que es en el número 200 de la alegría del Evangelio. Digo, no suelo recordar los números, pero es un número tan redondo que se me quedó. Dice en el número 200, creo que es ese, que la opción preferencial por los pobres tiene que significar también que nuestras opciones pastorales y de evangelización los pobres son los primeros, ¿no? Porque evangelizar a los pobres y llevarles el Evangelio es también la manera de opción preferencial por los pobres. Y termino ya con esto. Mira, yo he estado viendo, en estas visitas pastorales,
que de verdad que doy gracias a Dios, porque es tocar la iglesia de Sevilla directamente, ¿no? Una de las actividades que hago es ir a las casas a llevar la comunión a los enfermos. Normalmente son enfermos de mucho tiempo, que se les lleva la comunión por parte de la parroquia, de la pastoral de la salud, y normalmente también ancianos, ¿no? Enfermos y ancianos. Cuando tú entras en una casa, y puede ser una casa pobrísima, digo casa o piso de 50 metros cuadrados o menos, que están los montones de las cosas metidas en cajas de cartón en todas las esquinas y agobiando la casa. Y hay una familia realmente creyente, o una persona que es realmente creyente, tiene una dignidad para vivir su pobreza, que no la encuentras cuando entras en otros ámbitos donde eso no existe. Es decir, el Evangelio humaniza de verdad también al pobre, y no estoy diciendo que le resigna, ¿no? Sino que le otorga dignidad, ¿no? En cualquier circunstancia. En fin, he dicho unas pocas cosas, pero en síntesis creo que si miramos a la Iglesia real, al menos la que yo voy conociendo, Cáritas es una presencia muy importante en la vida de las parroquias, primer tema. Segundo tema, creo que a veces pedimos a la Iglesia que haga como si fuese la Iglesia de la Edad Media, y la Iglesia hoy ya está siendo empujada, a lo mejor gracias a Dios, en la periferia. O sea, vamos a tener fácil estar en las periferias porque nosotros mismos estamos siendo llevados a la periferia de una cultura dominante donde la Iglesia pues, es frecuentemente marginada. Y en tercer lugar, también la evangelización de los pobres y la opción preferencial por los pobres es también entender que el anuncio de Jesucristo no es la guinda para cuando todas las situaciones humanas y sociales y económicas están solucionadas, sino constituye la dignidad también de la persona. Sí, yo creo que en estos últimos años sí que se ha visto una efervescencia y una multiplicación de la caridad en la vida de las parroquias, porque entre otras cosas la realidad ha impulsado a dar una respuesta, y yo en ese sentido yo sí que creo que se ha abierto y se ha profundizado. Otra cuestión es que esa apertura sea la que tendríamos que haber tenido, digo, porque yo creo que también ahí ahora tenemos el esfuerzo de una vez de ese impacto, el reubicar la acción de Cáritas, una acción digna, no solo una acción de cantidad o de mucha gente, y yo creo que eso es lo que nos toca ahora como Iglesia, qué posición tenemos que tomar en esta lucha contra la pobreza, ¿no? A mí lo de los comportamientos de verdad de las cosas que he pensado mucho, y te pongo dos ejemplos. Mi hijo ha hecho la comunión ahora, el 17 de mayo, mi hijo el pequeño, y fíjate que va con enchufe, pues en la catequesis de comunión, 3 años no han hablado de Cáritas. 3 años. Que ya entre años casi 1 grado para hacer la comunión. Y con enchufe, digo, porque al final hablaron, porque ya me empeñé, claro, pero no salió de manera natural. Si salía, bueno, sí, la caridad cristiana, pero no había... o sea, mi hijo no ha conocido a Cáritas por la parroquia. Si tiene un padre más o menos, una madre que no le va la cosa, no se hubiera situado, ¿no? Y otra es la anécdota que yo cuento también de mi parroquia, porque claro, es muy curioso porque hemos logrado lo de la parcelación, llega a extremos casi patológicos, porque al final en las parroquias, los que estamos en el grupo de liturgia somos los mismos del grupo de Cáritas y somos los mismos que catequesis, y además limpiamos la parroquia. Es decir, a veces tenemos que parece que hay gente que no se ve nunca y somos los mismos, ¿no? En una cuaresma planteamos desde el grupo de Cáritas el que las oraciones de ese año las organizáramos desde Cáritas, por dar una mayor impregnación del ámbito de lo social en toda la dinámica cuaresmal de la parroquia. Y el grupo de Cáritas, había una señora que decía que no, que eso tenía que prepararlo el grupo de liturgia, porque para eso el grupo de liturgia, ¿no? Y empeñadísima porque tenía que ser el grupo de liturgia.
Bueno, al terminar la reunión de Cáritas, esa misma señora se fue al grupo de liturgia y empezó a preparar la oración. Pero ya desde el grupo de liturgia, porque es lo que toca. Vayamos... Bueno, lo hemos llevado a tal extremo que al final las dimensiones pastorales son casi dimensiones de poder, entre comillas. Fíjate qué poder, digo, que el poner el jarrón, pero lo hemos hecho dimensiones de poder. Y entonces cada uno lleva su berea y pasan cosas curiosísimas, ¿no? Una que a mí también me hace mucha gracia, que hablamos de lo que mandan los curas en la parroquia, ¿no? Excepto cuando se trata del grupo de Cáritas, ¿no? Hace poco en una parroquia cambiaron la cerradura y el cura no podía entrar al despacho de Cáritas, porque nosotros somos los de Cáritas. O sea, que no, déjate de tonterías, ni pastor, ni nada, ¿no? Bueno, y es un tema complejo, es un tema complejo de cómo lograr esa integración en la práctica cotidiana y en la vida cotidiana. Y a mí me preocupa, ¿no? Y con respecto a las periferias, estando de acuerdo con don Santiago, voy a discrepar también, un poco. Es verdad que se nos está empujando en determinadas cosas las periferias, pero la Iglesia está todavía muy en el centro, muy en el centro. Cuando visitas otros países, cuando visitas otras realidades, realmente la Iglesia sigue siendo centro, sigue siendo centro. Sigue siendo centro educativo, sigue siendo centro de sensibilización, sigue teniendo voz. Claro, si la comparamos con la Iglesia de hace 40 años, no. Pero si la comparamos con la Iglesia universal, somos una Iglesia muy centro, muy centro. Culturalmente, políticamente, económicamente, educativamente, somos muy centro, muy centro. Y nos está pasando algo de lo que también nos alerta el Papa. Dice, oye, que esto de ir a las periferias es ir a vivir las periferias, no a domesticarlas. Bueno, y nos pasa algo de eso en la Iglesia en España, que al final, bueno, pues nos empujan a veces, nos pegan un empujón a la periferia y lo que hacemos es domesticar la periferia y ya buscamos nuestro hueco, buscamos nuestros puentes hacia lo central, hacia lo no periférico. Bueno, yo creo que ahí nos queda mucho por hacer. Y seguramente tendríamos que dar el paso antes de que nos empujen, o sea, estar ubicado en ese lugar, ¿no? Como dice la carta de los hebreos, fuera de la ciudad, fuera de la ciudad. Y ahí nos queda mucho recorrido. Y también nos empujan, ¿no? Y fíjate, lo pongo con el tema de Cáritas, es curioso, pero en Cáritas nos han dado todas las medallas de todas las comunidades autónomas. Aquí no sé, aquí también. Aquí también. Y la de la ciudad, y la del barrio. Tenemos todas. Tenemos más medallas que un general de caballería. Todas. Estamos en el centro. Ahora, en cuanto criticamos un poco, nos lanzan a la periferia. Estamos centrados y descentrados dependiendo, ¿no? Esa frase de don Helder Cámara, que hoy he leído en la prensa, que se inicia el proceso para presentar la canonización, de cuando doy de comer al hambriento me llaman santo, cuando pregunto por qué no tienen que comer me llaman comunista, ¿no? Bueno, pues eso se nos da, es decir, una iglesia periférica a ratos, y cuando somos periféricos a ratos, bueno, tenemos que ubicarnos en cómo vivirlo, ¿no? Ojalá, ¿no? Y la tercera reflexión sobre el anuncio explícito a los pobres, ¿no? Yo siempre he contado mucho una anécdota que me pasó con un gitano, ¿no? En Valleca, le digo, pero hombre, ¿por qué no vienes por la parroquia? Dice, no, yo vengo a la iglesia a pedir y al culto a rezar. O sea, tenía muy claro, a la iglesia católica a pedir, al culto a rezar. Entonces, mi vida material está en manos de la iglesia católica, mi vida espiritual está en manos del culto, ¿no? Es una experiencia que se está viviendo mucho en Latinoamérica, es decir, la iglesia está siendo agente de desarrollo, sí, bueno, no, aquí también, ¿no? Mientras la vida espiritual pues son las iglesias evangélicas las que están teniendo un desarrollo muy considerable. Claro, ahí nos tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? Nos tenemos que hacer muchas preguntas antes de dar la primera respuesta. Es decir, por ejemplo, el otro día me comentaban en una Cáritas concreta, en una Cáritas diocesana, no era aquí, que han priorizado la atención a los pobres católicos frente ante otros no católicos, sean musulmanes o de iglesias ortodoxas, por los romanos. Eso es pecado, de verdad. Así de primero. Cuidado, cuidado, y lo dice también Benedicto XVI, cuidado de no utilizar la caridad como un medio de proselitismo, porque utilizamos la fuerza
para una propuesta y una promesa. Ahora bien, antes sí que tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Por qué los gitanos han ido al culto y no están con nosotros? ¿Por qué? ¿En qué hemos variado nuestra forma de celebrar? Fijaros, el esfuerzo de inculturación que hemos hecho en otros países, en otras culturas, no lo hemos hecho aquí. No lo hemos hecho. La mayoría de inmigrantes latinoamericanos cuando vinieron a España eran católicos practicantes. Y hemos conseguido que solo unos poquitos queden en nuestras parroquias. ¿Qué pastoral de inmigrantes hemos hecho? ¿Qué inculturación hemos tenido? ¿Cómo lo hemos puesto en el centro de la vida? ¿Cómo tantas familias que tienen inmigrantes latinoamericanos en sus casas no van a la misa con la señora que sirve en casa? ¿Cuánto? Ahí hay muchas preguntas que hacer. Antes de que contestar, decir, es que el anuncio es príncipe. Pero, ¿cómo nos tenemos que dejar de evangelizar para salir al encuentro del otro? Y sobre todo, ¿cómo nos hemos convertido muchas veces en una iglesia sin antropología? Y me explico. Uno de los elementos que yo creo que es la crisis fundamental de nuestra evangelización, fijaros, la fundamental, es que hemos convertido los espacios pastorales en espacios para convencidos y espacios casi de tú me das, yo te doy, sea un sacramento, sea una catequesis, sea una charla. Pero esos lugares de espacio, de estar, esos lugares que tanto supuso para mi generación, de estar en movimientos juveniles de la parroquia, que a veces ni rezábamos ni dejamos rezar, estábamos y algo caía. Que la pretensión era estar, que la pretensión era compartir educativamente esos caminos. Eso lo hemos perdido. Incluso conscientemente en muchos planes pastorales. Las parroquias son centros pastorales y no centros de compartir vida o espacios antropológicos. Recuperar esos espacios, esa pastoral antropológica que se decía tras el Concilio Vaticano II. Es importante. Pues fijaros, cuando hay efervescencia de la fe, cuando podemos prometer la vida es porque hemos compartido la vida. Lo que no compartimos no podemos predicarlo. Cuando uno comparte la vida habla de fútbol, habla de política, habla de lo que cree, de lo que no cree, de lo que teme, de su sentido. Cuando no hay, y yo lo que me encuentro y digo, a ver, te bendigo, pues es que lo tengo presente, y ya termino, me estoy enrollando mucho. Las catequesis de comunión, ni una excursión han tenido los niños, no sé, para que se encuentren, ni una excursión. Yo mi catequesis de comunión fue casi la salida del incenso, estaba todo el día de viaje por ahí. Igual tampoco era bueno, pero digo que igual ahí vamos de un lado para otro. ¿Dónde nos encontramos con la gente a compartir vida? Que podamos compartir lo más importante que tenemos, que es lo que vivimos y lo que creemos. Porque yo aseguro, yo he trabajado con drogodependientes, he trabajado con inmigrantes, y cuando he estado viviendo con inmigrantes musulmanes, he hablado muchísimo de Dios, de mi Dios. Me han hablado muchísimo de su Dios, pero claro, en estas noches largas de dolor, de insomnio, cuando compartes vida, la vida surge. Ahora, si va y dicen, a ver, que te bautice, primum bautizare de inde, ya veremos. Hombre, primum vivamos y después ya veremos, ¿no? Y estamos perdiendo ese contacto gratuito con la realidad, ese contacto de compartir y dar gratis lo que gratis hemos recibido. Creo que ahí nos queda mucho, con esa estrategia, esa táctica de la gratuidad. No vengo más que a compartir la vida. Y la vida, evidentemente, hay un momento donde se hace formulación explícita, pero no a contrapelo, sino a favor del pelo. En un momento de la intervención hablar un poco, yo soy casi perfecto, casi, pero soy un poco sordo, entonces si habláis fuerte, si no... En un momento de la intervención
pues ha dicho que Cáritas se entrevistó con una secretaria de Estado, no me he enterado exactamente a qué pertenecía, pero bueno, cuando fueron allí alguna relación tendría con el mundo de las estructuras de injusticia que podrían estar creándose, o estar manteniéndose, o estar alimentándose, que también puede haber. No he entendido bien que le contestó, porque ustedes llevaban unos datos y ella contestó con una palabreja que no he entendido. Pero me pregunto en el fondo de todo esto, Cáritas, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer para que ciertas estructuras que desde los estados se están manteniendo, estructuras injustas, puedan ser cambiadas? Es decir, ustedes para ellos son un grupo asistencial de buena gente que tiene detrás un colectivo católico que les apoya, pero ¿se puede cambiar algo en estructura? Llámense viviendas sociales que no están hechas, dinero que se han llevado al bolsillo cuando resulta que estaban destinados a planes de formación, a construcción de viviendas sociales, etc. ¿Tienen de verdad alguna influencia para que los gobiernos cambien? Alguna quiero creer que tenemos, pero poca. Fijaros, hay aquí también una dialéctica que sería importante también introyectarnos. Normalmente cuando hablamos de estructuras de pecado, estructuras de injusticia, rápidamente vamos al gobierno y a las leyes. Las estructuras de injusticia están también ahí sentadas y aquí sentadas. Y si hay una determinada estructura es porque vivimos como vivimos, consumimos como consumimos, guardamos como guardamos, legitimamos como legitimamos, porque fijaros en el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es absolutamente radical, el discurso que tiene la Iglesia, que creo que se ha mantenido durante tanto tiempo, y el discurso a veces tan radicalmente incluso xenófobo que tenemos los cristianos. En el tema de la inmigración, un tema donde el magisterio de la Iglesia ha sido siempre muy claro, y los obispos han sido muy claros también. Ha sido de los temas que se han mantenido, digo que igual en otros temas hemos pedido más un tema. Ahora, después la vida cotidiana, ahí también están las estructuras. Las estructuras son leyes, las estructuras son modos culturales, las estructuras son modos de legitimar, las estructuras son falta de participación o participación, y las estructuras somos nosotros. Los hábitos del corazón y las estructuras son una, miradas de distintas maneras. Y por eso yo sí que creo que Cáritas tiene mucho poder de cambiar. Para empezar, porque tiene poder, digo, poder, entenderme, o capacidad para cambiar corazones. Y yo creo que es un primer paso, para cambiar imaginarios culturales, para concienciar a la gente, especialmente a los cristianos. Y en segundo lugar también es una institución, es una dimensión de la Iglesia con cierta presencia y potencia como para poder hacer cierta presión en ciertas cosas de los gobiernos. Y también tenemos una capacidad importante de análisis de la realidad y de hacer propuestas sobre la realidad. Y eso también cambia y ha cambiado pequeñitas cosas. Y además también tenemos capacidad de ser mediación de muchas voces que nos escuchan, y eso también tiene su potencia. Ahora, que eso no nos lleve a la omnipotencia, que Cáritas podemos cambiar todo, no. Somos unos humildes servidores de los pobres en la Iglesia, y que, bueno, pues tenemos que hacer camino muchas veces junto con otros, tratando de cambiar ciertas cosas, pero que evidentemente el mundo tal como está nos da que hemos fracasado, no hemos cambiado, es decir, vivimos en el fracaso, hemos cambiado muy poquito las cosas, y tenemos que seguir en la esperanza de que venceremos, de que la resurrección es para nosotros un dogma de fe, un dogma de la historia. Habrá un día en que venceremos, pero tendremos que seguir en ese gota a gota, sabiendo que nuestro poder es un poder muy humilde y muy pequeño, pero también muy poderoso desde el testimonio. Yo pertenezco a la Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Ah, perdón. Hospitalidad de Sevilla. Ah. Y la hospitalidad,
aparte de atender a los enfermos discapacitados, tiene otro mucho más campo como el de demás. Luego que realmente me tienen destacado los comedores benéficos. Yo trabajo físicamente todos los días de la semana en el comedor del Pumarejo. Allí hay unas 300 personas que van a comer a diario. Se le da una comida que sea abundante y de buena calidad, pero una comida por la mañana solamente. Por la noche se le da cuando hay un bollo para que se diga. Muchos son sin techo, otros son marginados familiares socialmente, otros son drogadictos, otros son alcohólicos, y hay dos facetas en el año. Una es las navidades, cuando suenan las panderetas hay comida de sobra. Dicho de antemano, el Banco de Alimentos actúa de forma maravillosa y gracias a eso apenas se mantiene en parte. Incluso algunas fincas, yo como soy profesional de la agricultura o era cuando estaba todavía activo, he contactado con fincas oficiales y de ahí sacamos naranjas, sacamos plata, sacamos de todo. Pero hay dos facetas en Sevilla. Una es la Navidad. En cuanto suenan los panderetas, los villancicos, hay comida de sobra. De hecho, estamos hablando por bolones y creo que en agosto podemos hablar también. Es un box agradable y mayor velocidad. Y otro es cuando llega la Semana Santa. Porque por la hermandad y no la hermandad, que por la correcta de sitio no nos damos los nacidos. Pero ahora estamos en un desierto. Ahora se ha acabado la Semana Santa y hasta que no llega también la pandereta se pasa mal, a pesar de que el Banco de Alimentos sigue manteniendo aquello en viva. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que nos falla? ¿Nos falla que demos a conocer realmente que en Sevilla hay hambre? ¿Nos falla que la gente conozca la verdad de los comedores benéficos, magníficamente llevados en este caso por la Ciudad de Calidad? ¿Qué es lo que nos falla para que si Sevilla se muestra muy dadivosa en esta época, qué nos pasa de ahora que llega julio, agosto y septiembre y realmente se pasa mal? Y antes un comentario que te decía de los del culto, que realmente hay muchas personas que pertenecen al culto. Yo, no recriminando eso, por supuesto, faltaría más, pero a veces tomo jocoso he dicho, esto pertenece a la iglesia porque esto está registrado por la calidad y viene aquí. Y cuando tú tienes que ir a la iglesia, te vas al culto. ¿Y sabes lo que me dicen? Que en el culto van a divertirse a cantar, porque la iglesia se aburre mucho. Diego, otra pregunta. Vamos a ver. Yo quería hacer dos preguntas, agradecer a Sebastián la intervención. Y la primera pregunta es, yo comparto una opinión que cada vez escucho más de que en todo este cambio que estamos sufriendo hemos pasado poco tiempo, y no solo por el cambio de Papa, sino ya anteriormente, pues vivíamos hace muy poco una sociedad muy pujante, con muchas luces, que podía, incluso en España vivíamos casi hace poco antes de la crisis, casi íbamos a una sociedad de pleno empleo, se hablaba, incluso estudios que fue esa también, había una sociedad de mucho empleo, había una sociedad de crecimiento, había una sociedad muy pujante, parecía que con una ideología y con una propuesta teórica de cubrir muchas de las necesidades de la humanidad, y vivíamos con una sociedad, con una iglesia con mucha sombra. Pues parece que la vuelta se ha dado en poco tiempo al revés, ¿no? Ahora vivimos una iglesia con mucha luz y una sociedad con muchísima sombra. Tanta sombra que casi no hay propuestas, por decirlo así. Han caído todas las propuestas, las teorías, no hay nada. Podemos decir que estamos solo ante los pobres, no hay nada entre los pobres y la realidad, pues no hay nada, solo Jesucristo para nosotros. Tú has hablado de qué propuestas, cómo los cristianos podemos hacer propuestas, tendremos que hacer propuestas políticas, la palabra política no la oigo, podemos hacer propuestas políticas, entendido política en su más noble término, no es lo que están convirtiendo. Pues tenemos que hacer propuestas políticas. ¿Cómo podemos hacer esas propuestas políticas para ayudar a todos? Y el caso de la segunda pregunta. Los estudios de la Fundación FOESA hablan de una fractura social. Una fractura social que, por lo que yo he intervenido en foros de vuestros estudios, lo gordo está por llegar, vamos, porque tenemos hasta ahora pues prácticamente el comienzo. Va a haber incluso, bueno, los niveles de exclusión
pobreza estructural, de pobreza incluso que ya se está dando trabajadores pobres, o sea, los trabajadores son los pobres. Con tanto crecimiento, ¿cómo vamos a poder dar abasto solo? Digo, ¿vamos a poder dar abasto a poder acoger, acompañar, asistencia a todas las personas? ¿O tendremos que hacer algo más ante esa sociedad que se avecina y que los estudios? ¿Cómo podemos transmitir, cómo podemos ver iglesia? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que falta una campaña de comunicación, porque después de Semana Santa viene feria, habría que hacer algo también, digo, recoger las casetas o algo. Después de feria viene el Rocío, digo, algo con la hermandad de Rociera, y después en verano la Virgen de los Reyes. Ahí lo que falta es una estructura de comunicación, es decir, aquí en Sevilla tenéis... Y en mayo la cruz. Y en mayo la cruz, o sea que ya está, es decir que... fuera de broma, es decir, bueno, la misma pregunta, es decir, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es por la labor misma de los comedores, ¿no? Es decir, el situar la labor del comedor, ¿no? Yo siempre digo que el comedor social tiene que ser el último recurso para cualquier familia o persona. Es decir, las familias tienen derecho a comer en su casa. Y yo siempre digo que antes de un comedor, una tartera. Y antes que la tartera, una ayuda económica. Y antes que una ayuda económica, que la gente pueda trabajar. Pero porque muchas veces empezamos a construir la casa por el tejado, ¿no? Ante la necesidad, lo que hacemos es montar el último grado de necesidad. Bueno, vamos a ver qué caminos intermedios son posibles. A mí se me ha caído el alma en algunos, que gracias a Dios ya son, en algunos comedores donde iban menores incluso con sus familias. Vamos a poner a la familia allí, familia entera. No hay derecho para los chavales a comer en comedor, no hay derecho. Es decir, bueno, pues la gente va y hace una tartera. Caritas Toledo, por ejemplo, tiene un programa que es de ayuda alimentaria a la familia, pero lo que se hace es, y antes de eso, que las familias compren su comida en un sitio lo más normalizado posible. Porque no solo se trata, fijaros, no solo de pan vive el hombre, decimos en el Evangelio, sin embargo después lo que hacemos es montar una panadería. Bueno, tenemos que tener esa visión amplia de la intervención social. Y lo otro, decir, ¿por qué la gente se involucra poco? Por lo mismo que llevamos hablando toda la tarde, porque bueno, pues muchas veces una ayuda muy emotiva, muchas veces son hechos culturales. En Navidad pues todos los colegios, todas las parroquias tienen operación Kilo, operación no sé qué. Bueno, y es muy difícil mantener esa constancia vital fuera de lo que pueden ser los mensajes. También en el nivel económico, si tú ves los donativos durante el año, tiene un pico en Navidad muy grande y después un piquito en el Día de Caridad. Y las Caritas vivimos pues, de esos dos picos fundamentales. Bueno, pues son usos culturales que es difícil de cambiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que está ahí. Y con respecto a la pregunta del compañero, bueno, pues daba para otra ponencia, ¿no? Es decir, yo creo que lo primero es, antes de la crisis el informe FOESA no decía que no iba bien. El FOESA, que se presentó en el año 2008, lo que decía es que en una sociedad del crecimiento había 8 millones de pobres entre nosotros, que la pobreza no había disminuido y la desigualdad se había mantenido. Y yo creo que eso es importante, es decir, el crecimiento al 3% durante 10 años no generó una sociedad más igualitaria y no pudo contrarrestar la subida de pobreza de la crisis de los 90. El ciclo expansivo económico nunca logra batallar contra el ciclo no expansivo y la creación de pobreza. Dicho en términos para que se entienda, si en la crisis de los 90 hubo 100 pobres más, en los 10 años de crecimiento económico quedaron 98 de esos 100 pobres. Lo que pasa es que hubo mucha gente que se hizo muy rica y es verdad que hubo mucha gente que tuvo un nivel de vida muy superior, pero no se evitó la desigualdad y la pobreza, se minimizó de manera pequeña. Y lo que también decía FOESA en 2008, cuando nadie sabía de la crisis, era que cómo podíamos hablar de un mundo perfecto cuando había 900 millones de personas sufriendo hambre severa. También lo decía FOESA. Porque aquí vivíamos como en los mundos de Yuppie, pero el mundo estaba roto.
Es verdad que después, durante la crisis, ha llegado a 1000 y pico millones y ahora estamos en 800. Mucha gente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todos tenemos a alguien cerca que le ha afectado la crisis. Y ahora nos duele. Y ahora decimos, ahora sí estamos en crisis. Vivíamos en un mundo ya en crisis. Y teníamos pinceladas de bienestar. Una especie de cultura de la satisfacción que nos impedía verdaderamente ver el mundo, incluso el mundo entre nosotros, incluso el mundo entre nosotros. Claro, si compara la situación social de ahora con la que teníamos, pues ahora estamos mucho peor, claro. Pero no partíamos de una situación perfecta, incluso con un casi pleno empleo. Desde ahí, ¿los cristianos tenemos que hacer propuestas políticas? Los cristianos tenemos que hacer propuestas políticas. La caridad política, número 7 de Caritas in Veritatis, Benedicto XVI, es tan incisiva e incluso más que la caridad que se ejerce tú a tú con el prójimo. Incluso más. ¿Los cristianos tenemos que meternos en política? Sí, hasta aquí. ¿Los cristianos tenemos que tener una lucha partidaria? No. En política, como instituciones, como particulares, cada uno puede... No. Cuento otra vez la anécdota que me pasa mucho. Encuentro con otras organizaciones sociales. En las organizaciones sociales, normalmente cuando se presentan, dice: somos una organización no confesional, independiente y apolítica. Son como los 3 banderas de todas las organizaciones. Y cuando muchas de ellas son organizaciones políticas, de partidos políticos, dice que son apolíticos. Cuando llega, bueno, y Cáritas, digo, pues somos una organización confesional, porque confesamos al Dios de Jesús, la Iglesia Católica. Somos una organización dependiente, porque dependemos de nuestra gente, de nuestros voluntarios, de los donativos, de nuestras comunidades cristianas. Y somos una organización política, porque luchamos por el bien común. Eso sí, apartidista. Claro que sí. Y fijaros, en el Evangelio Gaudium también el Papa hace un paso más, que es verdad que en la doctrina social de la Iglesia muchas veces nos hemos quedado en el orden de los principios, ¿no? Como decía Chesterton, la Iglesia puede decir no a la guerra, pero nunca puede decir no a esta guerra. Y nos hemos situado muchas veces, la guerra no, ahora no digas esta. No. Y el Papa nos dice, tenemos que hacer juicios particulares, aunque nos equivoquemos, y sabiendo que no tenemos toda la verdad. Es decir, que son juicios contingentes, que no están en el orden de los principios. Aquí el profesor de DSI, que no, pertenece a los juicios contingentes, que podemos equivocarnos y hacer propuestas, e incluso ya desde el tiempo de Juan 23, es que habrá cristianos que hagan propuestas contradictorias. No pasa nada, porque la pluralidad también existe entre los cristianos. Que no se peleen, que no se zumben, o sea, que sean hermanos, pero que piensen distinto, incluso en las propuestas políticas. Claro que sí, hay que hacerlo, ¿no? ¿Y qué tendremos que hacer en el futuro? No, muchas cosas, pero sí que tenemos que hacer, a mi entender, 4 cosas fundamentales. Una, tenemos que reubicar nuestra posición en lo social, y lo decía antes, no podemos mantenernos en un ciclo expansivo de más y más y más gente, porque muchas de las veces ya nuestra atención no dignifica, sino que masifica. Y la Iglesia no está llamada a solucionar todos los problemas sociales del mundo, sino a ser testigos privilegiados del amor de Dios a los pobres. Y eso hay que hacerlo con dignidad, con profesionalidad, con proceso, con acompañamiento, y no simplemente dar, ¿no? Yo siempre digo que el cristiano no reparte, comparte. Repartir es muy fácil a mucha gente, compartir significa tiempo, vida, conocimiento, disciplina, compromiso, etcétera, etcétera. En segundo lugar, yo creo que tenemos que ubicarnos en posicionamiento de profecía y en posicionamiento de crítica a lo que nos está pasando. Y ahí tendremos que tener un posicionamiento más importante. Me decía mi amigo el ateo, dice, mira, cuando el Papa dice cosas más gordas que los cristianos de a pie, algo está pasando. Es decir, que soy una banda de cobardes. Porque normalmente el Papa tiene que ser más cauteloso que vosotros. Tiene bastante más que perder. Y ninguno de vosotros decís lo que dice el Papa.
jugándose mucho más el Papa. Adelante, adelante, pero adelante de verdad. Y sabiendo que esa crítica nos va a producir que nos van a quitar alguna medalla. Bueno, a propósito de los datos de pobreza infantil, ya hay sitios que no nos llaman del gobierno. Porque, claro, lo que nos vamos a decir no decir lo que pensamos, pero ya antes nos invitaban a canapés y ahora ya sangre, ya algo más, y dentro de poco agua. Bueno, pues el posicionamiento que tenemos que tener. La tercera cuestión es qué trabajo en red hacemos con otros, sean católicos o no católicos. Es decir, lo que tenemos que ver es cómo tejer sociedad también en estos momentos, ¿no? Y en cuarto lugar, cómo damos sabiduría al mundo desde nuestra experiencia cristiana, cómo nos movemos en el mundo cultural. Fijaros, se habla muchas veces fe y cultura, se ha hablado fe y justicia, y yo creo que es momento que hablemos también de cultura y justicia. Fe, cultura y justicia, porque los imaginarios culturales con los que nos movemos son los más difícilmente transformables, porque son sedimentación de generaciones y que tenemos que ir transformando. Y transformando muchas cosas, desde el sentido mismo de la propiedad privada. Bueno, pues vivimos un momento donde el destino universal de los bienes tiene que tomar un protagonismo distinto al que ha tomado, en un mundo roto por la desigualdad, en un mundo fracturado socialmente. ¿Qué significa tener frente a tanta gente que no tiene? Y eso es doctrina social absolutamente ortodoxa de la Iglesia, de Santo Tomás para abajo. Bueno, pues tenemos que volver a rehabilitar. Agradecemos a Sebastián sus contestaciones en el diálogo con el auditorio, y para cerrar este acto pues tiene la palabra don Santiago. Pues, muchas gracias. Yo también agradezco a Sebastián pues su presencia entre nosotros y su palabra. Bueno, pues llega también desde esa experiencia que le da pues su responsabilidad en Cáritas español, en Cáritas nacional. Es la última sesión de esta cuarta edición del Seminario de Estudios Laicales, y yo quisiera pues dar las gracias al terminar este seminario, pues dar las gracias a la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, particularmente pues al delegado Enrique Belloso, y a todos los que habéis colaborado con él pues, para hacer posible este proyecto. Yo creo que la Delegación de Apostolado Seglar tiene como misión, encomendada por parte del arzobispo, pues el ámbito de encuentro del apostolado seglar asociado y no asociado y parroquial. Es el ámbito de encuentro entre todos en nuestra diócesis, ¿no? Y a mí me parece que este servicio, pues la delegación, el delegado, con todo el equipo y la implicación de los distintos movimientos, asociaciones, etcétera, que estáis aquí, pues es algo que se honra, que es motivo para darle gracias a Dios y para pedir que tengamos fuerza y ánimo pues, para seguir adelante. Fijaros en la cita, en el esquema que nos ha ofrecido Sebastián, cuando habla citando Evangelii Gaudium, cuando habla del querigma, dice que en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con nosotros. La vida comunitaria, lo primero. Yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado está porque tenemos una iglesia que se ha empobrecido extraordinariamente su tejido comunitario, ¿no? Se ha desmoronado el pueblo de Dios como pueblo, ¿no? Y entonces, mientras que no vayamos también junto con el compromiso con nosotros, porque no puede haber tejido comunitario, ni experiencia comunitaria sin compromiso con nosotros, pues como no vayamos alimentando, recreando ese tejido comunitario, sea a nivel de parroquia, sea a nivel de diócesis, a todos los niveles,
pues siempre nuestro discurso tiende a ser abstracto y en estos temas también de nuestra acción preferencial por los pobres, pues no deja ser de reclamar estructuras o reclamar soluciones de otro ámbito, pero si no hay compromiso comunitario todo queda muy abstracto y muy estructural y a veces no toca el corazón. Yo creo que el seminario, este seminario, es un ámbito de encuentro realmente, un ámbito de encuentro comunitario, de encuentro, distintas sensibilidades, cada uno trabajamos como debe ser, con los propios carismas, con los propios acentos en la vida de la Iglesia, pero que es muy necesario que todos pongamos el máximo interés por recrear esa vida comunitaria de la Iglesia que naturalmente lleva al compromiso con nosotros. Creo que el seminario ha sido un logro por la urgencia del tema, la vida cristiana abierta al compromiso político, social y cultural. Cuando el Papa, también en esta exhortación a la que nos venimos refiriendo, habla del papel de los laicos en la Iglesia, dice, se ha avanzado mucho en la implicación del laico dentro de la comunidad cristiana, de la parroquia, etc. Pero este compromiso político, social y cultural, el Papa dice, ahí hemos avanzado menos, ¿no? Esta reflexión, sin duda ninguna, y estos encuentros que hemos tenido pues son un aliento para avanzar, ¿no? Yo creo que el nivel de los ponentes y la relevancia del auditorio, porque que seamos aquí los mejores del mundo mundial, pero efectivamente muchos de vosotros tenéis otras responsabilidades eclesiales irradiando vuestra capacidad de servicio pues, sobre comunidades, sobre grupos, etc. Y eso pues, provoca un efecto multiplicador por el que tenemos que alegrarnos y tenemos que apostar. Pues yo auguro que la edición de este seminario, de la cuarta, porque en el curso que viene pues hay muchos temas para poder conseguir la reflexión conjunta, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que además tiene un carácter programático para la Iglesia, porque lo dice él, no porque lo imaginemos, sino que él dice que quiere que sea programática y que sabe que los documentos se olvidan y que le gustaría que no se olvidara. Y quiere inducir a una reflexión en las iglesias particulares sobre ese programa que él presenta a la Iglesia. Bueno, pues ahí tenemos una abundancia de una cantidad de ventanas que abre, ¿no? para poder mirar por ahí y poder recorrer juntos muchos caminos que me parece que podemos augurar que hay camino por hacer a este tipo de experiencias, de pensar juntos y de compartir juntos. Pues yo nada más que eso, pues agradeceros a todos vuestra presencia, y vuestro interés en este seminario y agradecer pues, el trabajo de cada día, ¿no? Que eso es realmente lo que cuenta, ¿no? Antes se ha referido Sebastián pues, a esa sabiduría de la realidad, ¿no? Y todos son parece que vivimos la vida paseando y piteando, no hay otra manera. O sea, a mí me pone especialmente nervioso ese tipo de comunicación, y comprendo que soy antimoderno en eso, ¿no? Pero el hecho de que parece que hay que estar viviendo siempre para el escaparate, lo que no aparece en Twitter o en WhatsApp o lo que sea, parece que no existiera, ¿no? Que no existiera. Y hay toda una vida que vivir, ¿no? Toda una existencia y una sabiduría que aportar, ¿no? Desde el corazón, de la fe, del corazón de Dios, no solamente del nuestro, ¿no? Que hemos conocido en Jesucristo. Así que pues yo le doy gracias a Dios y a todos vosotros pues, por esta empresa del Seminario de Estudios Laicales y os animo pues, a proseguir en este camino. Muchas gracias.